Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la primera semana del tiempo ordinario, y este sábado es 18 de enero. No olvidemos de hacer algo en obsequio de la Santísima Virgen en el día de hoy. Rezar el Santo Rosario, no olvidar el rezo del Ángelus, o practicar cualquier otra devoción, o hacer alguna pequeña lectura de tipo mariano, o simplemente de la palabra de Dios, pero con el deseo de honrarla a ella, que fue la perfecta oyente de la palabra de Dios. No olvidemos, mis queridos hermanos, y nunca me cansaré de repetirlo desde esta radio de la Virgen, no olvidemos de regalar y honrar a nuestra Madre cada sábado. No hay la celebración de ningún santo en particular, de manera que nosotros vamos a escuchar inmediatamente la palabra de Dios. Y vamos a hacer una parada en la primera lectura de la palabra de Dios. Ya saben que estamos leyendo como primera lectura de la misa la carta a los Hebreos. Llevamos toda la semana, desde el lunes. Pues bien, hoy vamos a tomar la lectura completa, porque verán ustedes que contiene algunas enseñanzas importantísimas para nosotros. Es un texto del capítulo 4, los versículos 12 al 16, y empieza así: la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón, nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Detengámonos ahí, porque esto es lo más importante que yo quería subrayar de esta primera lectura del día de hoy. La palabra de Dios habla de sí misma. La palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cualquier texto que nosotros podamos leer, el mejor libro, la mejor novela, el mejor poema, la mejor obra de teatro, la mejor epopeya, la mejor tragedia, el mejor texto filosófico, todos son textos que pertenecen al pasado. Todos, una vez salido de las manos de su autor, son textos que ya pertenecen al pasado. Sin embargo, la palabra de Dios es viva. Viva quiere decir actual, porque la palabra es el verbo de Dios, es el Hijo, es Jesús, Él es la palabra de Dios, el verbo encarnado. Y Dios, con su palabra, a través de su palabra, por su palabra, creó todo cuanto existe, nos creó a nosotros, creó el universo que conocemos. Por tanto, la palabra de Dios es viva, porque esa palabra es persona, la persona adorable y santísima del Hijo de Dios. Y la palabra de Dios es viva porque Dios no tiene pasado ni futuro, Dios es plenamente presente, Dios es. Por tanto, su palabra es continua
continuamente actual, nunca pertenece al pasado. Pertenecen al pasado las envolturas, porque la palabra de Dios tiene también un autor humano que colabora con el Espíritu Santo. Y lógicamente se redacta en un momento concreto de la historia, en una lengua concreta, en unas circunstancias históricas concretas. Pero el mensaje de la palabra es vivo, es presente, es pura y absoluta actualidad. Y además eficaz. ¿Y qué quiere decir que la palabra de Dios es eficaz? Pues que no simplemente nos indica un camino que debemos seguir. Claro que en muchas ocasiones la palabra de Dios contiene normas, mandamientos, consejos, pero la palabra de Dios es mucho más que eso. No es simplemente un manual que nosotros podamos seguir, y si lo seguimos perfectamente nos conduce a la felicidad y a la vida. No, la palabra es eficaz. Es decir, no solamente nos revela a Dios, no solamente nos enseña a cumplir su voluntad, a agradarle. La palabra de Dios confiere la vida, confiere la gracia, y no solamente, como digo, muestra el camino, sino que ayuda a recorrerlo, da esa fuerza, la gracia santificante que nos permitirá recorrerlo, porque nosotros con nuestras pobres y menguadas fuerzas no podríamos hacerlo nunca. Por eso la palabra de Dios dice de sí misma que es viva y que es eficaz. ¿Y qué más dice? Dice más tajante que espada de doble filo. Una espada con doble filo es un arma muy poderosa en el tiempo en que se escribió este texto. Hiere al que está enfrente, al enemigo, pero si yo no tengo cuidado, puede herirme a mí mismo, porque corta hacia adelante y hacia atrás. Y la palabra de Dios denuncia no sólo el pecado del mundo, no sólo descubre las astucias y engaños de Satanás. La palabra de Dios también me denuncia a mí mismo. La palabra de Dios arguye contra mí mismo. La palabra de Dios me juzga y sin embargo no me condena, sino que me salva. Qué tremenda paradoja, como todas las que llenan la revelación y particularmente el Evangelio. Es más tajante que espada de doble filo. Penetra por eso hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Coyunturas y tuétanos son partes del organismo humano. El alma y espíritu, no nos metamos en consideraciones filosóficas, no importa. Decir que penetra hasta el punto en que se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, quiere decir que llega a lo más hondo, a profundidades, donde ni siquiera nosotros mismos con facilidad llegamos, y la palabra de Dios nos descubre, ilumina nuestras tinieblas y está dispuesta a limpiar en profundidad nuestras suciedades interiores. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Lo acabo de decir. La palabra de Dios me juzga. No solamente juzga mis obras, también los deseos, las intenciones del corazón, aunque no hayan llegado a concretarse en obras. Porque en nuestro corazón anidan una serie de raíces de pecado que llamamos los pecados capitales. Tendencias al mal, reliquias, vestigios
del pecado original en nosotros, esa concupiscencia que perdura en nuestra vida a pesar de que el bautismo haya borrado en nosotros el pecado original. Juzga los deseos e intenciones del corazón, y los juzga, pero para salvarnos, no para condenarnos. Y ha añadido el autor de la carta a los Hebreos, nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La palabra de Dios sondeándonos tan profundamente, es imposible que le ocultemos nada, todo lo descubre. Las cimas más profundas de nuestra personalidad. Todo está descubierto, patente, claro, expuesto a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres podremos ocultar muchas cosas o disimularlas, pero a los ojos de Dios todo está presente y abierto. Es imposible engañarle. Y la segunda parte de este texto, bellísimo, admirable, que para nosotros, los oyentes de Palabra y Vida, oyentes de la palabra de Dios, en definitiva, pues nos dice mucho. Nos está hablando de lo que constituye el centro de nuestro empeño de cada día. Pues añade, ahora en la segunda parte, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, no, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, después de haber dicho que la palabra nos juzga, nos está diciendo que la palabra nos salva. Esa palabra es Jesús, el verdadero y único sacerdote, el sacerdote grande, el que ha atravesado el cielo y lo ha atravesado en los dos sentidos, desde el seno de la Trinidad, ha venido a hacerse niño en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Y después de entregar libremente su vida como reparación y expiación por nuestros pecados, ha vuelto a atravesar el cielo. De la tierra ha subido a lo más alto del cielo para interceder continuamente por nosotros, porque como acabamos de escuchar, es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote, dice literalmente, no es incapaz de compadecerse. No, nuestro sumo sacerdote, claro que es capaz y se compadece de nuestras debilidades. Profundamente. Él conoce desde dentro, desde esta parte, desde esta perspectiva, conoce cómo es el ser humano. No conoce el pecado, pero sí conoce incluso la tentación, porque él fue tentado en el desierto y quizás en otros momentos u ocasiones de su vida ha sido probado en todo, menos en el pecar, pero sin ser culpable, siendo el Cordero inocente en las oscuridades de su pasión, probó las amarguras de las consecuencias del pecado, esa terrible desolación que el Señor vivió en el huerto de Getsemaní y en la cruz. Por eso, y es la conclusión de este texto, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia. La sede de Dios se llama el trono porque Él es Rey, pero de la gracia, del favor, de la benevolencia, de la misericordia. Por eso podemos comparecer confiados, sino ante el trono de Dios como
compareceríamos hundidos completamente, angustiados, atemorizados. No, presentémonos confiados ante este trono de gracia para alcanzar misericordia. Esa es nuestra esperanza. En ese manantial abundantísimo de misericordia, les aseguro que no faltará para cada uno de nosotros. Aunque no merezcamos absolutamente nada, no, es el trono de la gracia, de lo gratuito, de ese amor generoso e incondicional de Dios. Acudamos confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Ven, queridos hermanos, como yo hoy he querido comenzar, no por el Evangelio, o haciendo simplemente una alusión ligera con algún versículo de la primera lectura, sino que me he empeñado en leerlo completamente. Creo que ha merecido la pena. Y el Salmo responsorial que va a continuación, pues también merece que hagamos una parada en él, porque se nos invita a repetir después de cada estrofa. Es el Salmo 18. Y después de cada estrofa se nos invita a repetir: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra de Dios, el Salmo lo es. La palabra de Dios sigue hablando de sí misma. ¿Y qué nos dice en este Salmo 18? Pues que ella es espíritu y vida para el hombre. Es extraordinario. Es un elogio de la ley de Dios, lo que contiene este Salmo. Dice: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Curioso, para muchas personas la ley de Dios es una carga insoportable, es fatiga, es angustia, es escrúpulo. No, pero la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa, que la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. La palabra de Dios para nosotros es paz, es seguridad, es un amor sin límites que nos conmueve profundamente. Es descanso del alma. El precepto del Señor, sigue diciendo, es igual que el Señor, es fiel e instruye al ignorante. Nos instruye, pero como he dicho antes, la palabra de Dios no se limita a instruirnos, a enseñarnos, sino que nos ayuda. Y sigue repitiendo en ese estilo de paralelismos que tiene a veces el texto. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Antes ha dicho que era perfecta y es descanso del alma, y ahora dice lo mismo con otras palabras. Es recto, es algo perfecto, no torcido, y alegran el corazón. Dan descanso al alma, alegran el corazón. Lejos de nosotros vivir en la angustia cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, porque la esperanza no defrauda, porque si no toda la palabra de Dios nos estaría engañando, pero Dios no engaña, Él es fiel. Por eso los mandatos del Señor alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Ojalá hoy recibamos esa luz que nos permita ver con claridad quién es el Señor, quién es el que nos ama de tal manera. Si alguna vez dudamos algo o nos vemos envueltos en oscuridad, miremos el crucifijo y salgamos de dudas. Salmo 18. Pero vamos, aunque hayamos consumido la mayor parte del tiempo de que disponemos, vamos al Evangelio de hoy de San Marcos. Estamos en el capítulo 2, versículos 13 al 17, que dicen así: en aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla
del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras él estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que los seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entendemos por qué esta palabra de Dios recibe el nombre de evangelio, de buena noticia. La puede haber mayor. Jesús dirige una palabra a Leví. Leví es Mateo. Basta una palabra, no le dirige un discurso, no le da una clase de filosofía, no le resuelve sus problemas y sus cuentas, le dirige una sola palabra: sígueme. Y eso basta para que la vida de Leví Mateo cambie totalmente y se le entregue. No hay necesidad de explicaciones. La palabra de Dios, como espada de doble filo, tajante, llega a lo hondo del ser de Mateo, a su corazón, lo hiere de dolor y de amor, pero sobre todo lo hiere de alegría, porque inmediatamente es la fiesta y el banquete que él mismo organiza para celebrar que el Señor se ha fijado en él. Y Jesús no tiene problema en sentarse a su mesa en su casa y compartir la comida con todos aquellos que se relacionaban con Leví, con muchos otros publicanos y pecadores, seguramente usureros, personas que no acudían a la sinagoga y posiblemente tampoco al templo, descreídos, y come con ellos. Y ante la sospecha de los doctores de la ley fariseos, les dice esa bellísima explicación: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ha venido, mis queridos hermanos, a llamarnos a nosotros. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.